Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, bueno pues hoy comenzamos el bloque 2 ya de nuestra catequesis Vida Nueva, que es Palabra de Dios. En este bloque nosotros hablaremos sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Palabra de Dios, y será muy importante, bueno, pues que vayamos poniendo mucha atención y sobre todo que en algún momento cuando ya tengamos nuestras reuniones de manera presencial, podamos nosotros indagar un poquito más en las Sagradas Escrituras, pero sobre todo para conocerlas tendremos que pues leerlas y poner en práctica todo lo que veremos en estos temas. Entonces es el bloque 2, Palabra de Dios. Antes de comenzar con nuestro tema, hagamos una pequeña oración y pongámonos en presencia de Dios para disponer nuestra mente y nuestro corazón para este tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros, para que con tu luz podamos nosotros ser iluminados en nuestra mente, en nuestro espíritu y sobre todo en nuestro corazón, que estemos despejados de cualquier situación que pueda perturbar nuestro momento que hemos dedicado para la meditación de este tema, y sobre todo que tengamos las habilidades para poner en práctica estos temas, que nuestro corazón y nuestra mente, pero también sobre todo, nosotros mismos seamos un campo fértil para que la semilla de la palabra sea depositada y demos frutos en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos pues con la introducción de nuestro bloque número 2, que es Palabra de Dios. Los temas de este bloque son una motivación para que se conozca y se estudie individual o grupalmente la Palabra de Dios. Se presentan 4 temas muy generales. 1. La Biblia en las manos. Todos inmediatamente después de la evangelización deben tener una Biblia personal y completa para una lectura atenta con fe y devoción, de un trozo de algún libro de 15 a 30 minutos diarios. La Biblia es un libro que no cae de las manos, el libro de texto de la vida, el único indispensable. Eso lo veremos en el tema 1, que igualmente veremos el día de hoy. Sin embargo, es la introducción de nuestro primer tema en el bloque 2. Y como ya lo decía, debe ser importante que tengamos cada quien nuestra Biblia y que la utilicemos para leerla atenta, con fe y con devoción. 2. El Dios vivo me habla hoy, a mí a través de su palabra. Dios, como autor de la Biblia, inspirada por él, me habla, se comunica conmigo hoy en mi tiempo y en mi situación actual. A partir de esto hay que entender la doctrina que hay que creer, el sentido espiritual profundo que éste nos interpreta y la aplicación a la vida, lo que Dios me habla ahora a mí. Entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y que quizá nosotros vamos interpretándola día con día porque es una palabra actual. Eso lo veremos en el tema 2. Tema 3. Escrita por hombres y en lenguaje humano. En un momento concreto de la historia del pueblo de Dios, con su situación política, cultural, religiosa, su cosmovisión de momento por medio de géneros literarios, distintos a través de los cuales
ha querido comunicar su mensaje de salvación para su pueblo y para la humanidad. 4. ¿Cómo estudiar la Biblia de forma personal? Lectura, con observación detallada, palabra por palabra, interpretación del texto, lo que significa en el contexto literario e histórico, aplicación a la vida y transmisión a los demás, además de la enseñanza catequética, la predicación litúrgica y los cursos bíblicos. Cada uno tiene que acudir personal y directamente al texto mismo de la palabra de Dios. Este bloque de ninguna manera sustituye un estudio más amplio posterior. El título general aquí es la palabra de Dios, como alimento indispensable que necesita el recién nacido para su vida nueva. Un estudio bíblico en forma se hace después de 4 años completos, intercalados en los diversos niveles de la catequesis. Este bloque es para que el recién evangelizado, con una fresca experiencia de salvación y de vida nueva, como un niño recién nacido, desee la leche espiritual y el alimento del espíritu, que es la palabra de Dios y el pan de vida. Estos primeros 4 temas de este bloque número 2 únicamente nos van a servir para irnos introduciendo a la lectura de la Biblia, y esto que nos haga cada vez más asiduos a estar pendientes de la lectura. Sin embargo, bueno, aunque el hecho de ir leyendo y de estar atentos siempre nos ayudará a conocer más la palabra de Dios, se necesita de más estudio, más libros y sobre todo de más tiempo de preparación para tener como tal un estudio bíblico. Entonces, pero esto nos va a ayudar a fortalecernos como ese alimento espiritual y para ir conociendo los libros de la Biblia, los títulos, los versículos y de qué va hablando cada libro. Desde el principio todos deben conseguir y tener su Biblia personal y completa y una lectura diaria de ella. Este bloque es para dar criterios básicos para saber leerla y sacar el mejor provecho de esta lectura personal. Su libro por excelencia, insustituible, lo que no se compara y no se cambia por cualquier otro libro, espiritual o religioso. Estos 4 temas los llevaremos como iniciación elemental al conocimiento de la palabra de Dios, con suficiente fruto espiritual. Bien, ya es lo que les mencionaba antes, ¿no? Este libro básico para el cristiano que todos debemos de tener y debemos de conocer, y sobre todo que tengamos también no solo tenerlo, sino también estudiarlo, leerlo y poco a poco ir profundizando en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Vamos a comenzar con nuestro tema, que es el tema 5, la Biblia en las manos. Tenerla en la mano, no en un librero o sobre la mesa. Cada persona debe tener su Biblia personal y completa como propiedad personal, buena en su calidad física, papel, encuadernación, pastas, siendo el libro de la vida el costo proporcional a su importancia y al uso intenso para toda la vida. Es decir, nosotros tenemos que tener cada quien nuestra Biblia personal, pero no solamente en un librero o únicamente en un altar, aunque es muy importante que tengamos el altar de la palabra cada uno en nuestra casa, no solamente para que sea como un adorno o como una reliquia, sino es aún más importante que nosotros lo tengamos para leer, para estudiar, para orar, y no solamente para tenerlo ahí en un lugar específico. Y pues claro, tenerlo de una muy buena calidad, ya que a veces pues podemos nosotros abusar del uso de nuestra Biblia y tenerla pues muy maltratada, o incluso se nos hace caro comprar una Biblia, pero dice, si el libro de la vida es precisamente la Biblia, el costo tiene que ser proporcional a ese libro tan importante. Pero bien, con la Biblia que ustedes tengan, ya veremos ahorita lo que continúa diciendo nuestro texto. Algunas traducciones, por hacer más entendible el contenido, lo desvirtúan o aflojan el significado de ciertas frases. Es mejor que sea bastante literal y mejor explicar el sentido que tiene de expresiones propias de la Biblia, sin debilitar su significado directo. Comúnmente nosotros tenemos en casa la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana pues ya tiene una traducción un poco más simple para que nosotros podamos entenderla y interpretarla.
Sin embargo, entre más simple va siendo el lenguaje o más fácil de entender, a veces podemos ir desvirtuando algunos sentidos o algunas frases de manera literal. Dentro de las mejores Biblias que se pueden tener para poder nosotros entender y estudiar la palabra está la Biblia de Jerusalén, que a veces se nos hace un poquito difícil leerla o hay palabras que no conocemos. Sin embargo, recordemos que los primeros escritos estaban en el griego, en el hebreo, en el arameo. Entonces, al ir traduciéndolos de idioma a idioma, se va perdiendo y se va simplificando el sentido a hacerlo tan fácil para que la persona lo lea, pero a veces se pierde un poco de la sustancia de lo que quería decir realmente en el sentido literal. Entonces, si se va a invertir en una Biblia, podría ser mejor una Biblia de Jerusalén, que es la más apegada a los textos originales, sin embargo, bueno, pues ya también traducida en nuestro idioma. Em, la Biblia latinoamericana es buena, claro, pero también pues es ya una Biblia como que más en nuestro sentido de cómo hablamos el español. También está la Biblia de América y hay otras traducciones, pero esas son como las más importantes y las más utilizadas en nosotros y en nuestro país. Hay gente que ama tanto la Biblia que para entenderla mejor estudia hebreo y griego para ver el matiz de la lengua original. También hay gente en las parroquias evangelizadas que no sabía leer ni escribir y antes no se preocupaba por eso, pero ahora ha empezado a aprender para poder leer la Biblia. Esto es un hecho muy cierto, ya que hasta en algunas parroquias, a lo mejor no muy conocidas aquí en el Estado de México, en nuestra diócesis de Ecatepec, pero sobre todo en algunas parroquias cerca de la Ciudad de México, existen estos cursos de Linea, que son precisamente para que los adultos aprendan a leer y escribir. Y es que había tantas personas que querían aprender y escribir la Biblia, bueno, aprender a leer la Biblia y también pues obviamente con eso aprender a escribir, que se empezaron a dar estos cursos para los adultos. Eso depende del amor que nosotros tengamos para algo, el interés que tengamos. Ustedes saben leer, saben escribir, entonces ya nada más queda el hecho de que quieran poner en práctica esto y empezar a leer con mucho amor la Biblia. Biblia en plural de biblión quiere decir libros, porque aunque esté en un solo tomo, no son muchos los libros, Antiguo y Nuevo Testamento, escritos por muchos autores. Aún se conocen, a unos se conocen, otros no. Unos tienen nombre, otros no. Recordemos también, dice Biblia del plural biblión. Biblión viene de una raíz griega que significa libros, ¿sí? Pero la Biblia como tal es un libro, aunque es un libro que es el conjunto de muchos libros. Esos libros pues son, son los que llevan al conjunto de la palabra de Dios. Están divididos en dos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. En total, la Biblia tiene 73 libros. 27 del Nuevo Testamento, 27 del Nuevo Testamento y el 56 del Antiguo Testamento. Entonces, esto hace el total de los libros de la Biblia. Ustedes tendrán que ver y corroborar en su Biblia. Ahora, nuestra Biblia está dividida originalmente en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya les dije el total de los libros, y cada uno de los testamentos está dividido también en libros, es decir, en contenidos, ¿no? Encontramos en el Antiguo Testamento la primera división, que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los 5 libros principales y sagrados para el pueblo de Israel, que le llamaron el Pentateuco, porque son los que contienen en sí y en general todos sus libros, todas sus leyes, sus mandatos. En el pueblo de Israel, estos 5 libros que conocemos como el Pentateuco y sumado con otros, forman su libro sagrado, que es la Torá. Entonces, eso es lo que tenemos todavía como de tradición del pueblo de Israel. De ahí, después del Pentateuco, están los libros históricos, que son, por ejemplo, el libro de los jueces, el libro de los reyes,
otros tantos que narran un poco la historia del pueblo de Israel. Los profetas, que son tanto profetas mayores como menores, que están el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro del profeta Oseas y todos los demás libros que tenemos. Están los libros de la sabiduría o libros sapiensales, que están precisamente el libro de la sabiduría, el Eclesiastés, los Salmos, el Eclesiástico y algunos otros. Entonces, esa es como la principal división de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está la división de los evangelios, que nosotros conocemos, que son 4. Después de estos están el libro de los Hechos de los Apóstoles como un libro histórico. Después están las cartas o epístolas apostólicas, en donde encontramos las cartas de Juan, de Pablo, de Pedro, de Santiago y algunas otras más. Y el libro del Apocalipsis, que su género es precisamente apocalíptico profético, entonces que también es parte del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces ahí está dividido nuestros libros. Dice que también algunos conocemos el autor y algunos otros no. Para todos los libros el autor como principal es Dios. Sin embargo, ¿a qué se refiere? A quienes atribuimos que hayan escrito esos libros. El autor de un libro en la Biblia es muchas veces más bien la autoridad que está detrás, no el que lo haya escrito necesariamente. Los títulos aparecieron muy posteriormente, 3 o 4 siglos después, y antes ni siquiera se decía a quiénes estaba dirigida. Se creyó por mucho tiempo que los 5 primeros libros del Pentateuco o la Torá los había escrito Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero ahora no solo por lo que se describe ahí, sino por el lenguaje usado, la sintaxis típica, el tipo de palabras acostumbrada, no son de la misma persona. Es decir, no podemos pensar que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Seguramente parte del Éxodo pudo ser que sí lo escribió él, el Levítico o Números, por las leyes que tienen ahí, incluso el Deuteronomio. Sin embargo, se le reconoce como autoridad a las leyes mosaicas, no que exactamente Moisés de puño y letra los haya escrito. Fue una recopilación que se hizo muchos siglos después, pero era ya tradiciones tan venerables que las pusieron juntas, y así la tradición judía, la Torá, se atribuyó a Moisés, como los libros sapiensales a Salomón, que ya habíamos comentado cuáles eran los sapiensales, los salmos a David. Los salmos eran cánticos litúrgicos que fueron escritos a lo largo de muchos siglos por personas diferentes. Seguramente, por lo que se conoce en la historia de la salvación, algunos de los salmos los haya escrito el rey David. Sin embargo, no podemos atribuir todos los salmos a David, porque también hubo otras personas que los escribieron a lo largo de los siglos. Consigna: la Biblia en las manos, personal y completa, libro que no se cae de las manos, que frecuentemente lo tenemos en las manos. Ojalá que al dormirnos, lo último que hagamos y lo último que tengamos en las manos sea la Biblia, la palabra de Dios. Lectura personal continuada por orden, tomando un libro, leerlo por orden, completo, y al terminarlo tomar otro y leerlo completo. En clima de oración mínimo 15 minutos, promedio media hora, y para ello hay que disciplinarse para ser fieles cada día. Pero sobre todo, amor a la Biblia, hambre de la palabra de Dios. Dios dice en su palabra: enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Amós 8:11. Hambre de leer, de comprender, de profundizar, de estudiar. Debemos de tener todos los días un tiempo para meditar la palabra, dice, tendiendo de 15 minutos a que cada vez se vaya extendiendo más, y podemos empezar con un libro en orden, es decir, a lo mejor podemos empezar por un evangelio, leer esos 15 minutos y continuar al siguiente día 15 minutos desde donde me quedé en el día anterior, ir meditando, ir entendiendo cada uno. Pero para esto se necesita tener sed y hambre de la palabra, ya que si tú no tienes ese interés por aprender, aunque leas y leas, ni siquiera te va a dar ganas de primero ni de leer y luego de entender
lo que estamos leyendo. Entonces es importante que nosotros pongamos mucha atención y sobre todo disposición para la lectura de la palabra. El que desconoce la palabra de Dios desconoce a Cristo. Fruto de la evangelización y de haber recibido el don del Espíritu es el hambre de la palabra, el gusto por leerla frecuentemente, la capacidad de entenderla espiritualmente, el interés por estudiarla más profundamente para una mejor comprensión, la pasión por comunicarla a los demás en el ministerio de la palabra. Escucharla, leerla, meditarla, estudiarla y memorizarla es el interés profundo del que ha recibido vida nueva y se deja guiar por el Espíritu Santo, y el ir conociéndola más lleva a una necesidad cada vez más profunda y a un anhelo intenso de conocerla y profundizarla más, no como los libros de profundidad histórica y cultural, sino como un libro sagrado. O sea, no vamos a leerlo como estudiando y debatiendo lo que está diciendo, sino como sabiendo que es la manera de comunicarnos con Dios a través de su propia palabra. Conseguir una buena Biblia para el uso personal, para su contenido y por el material, que es lo que les decía al principio de este tema. Entre mejor sea nuestra Biblia al momento de la traducción, nos ayudará a entender más el contexto. Proponerse disciplinadamente leer todos los días escogiendo un buen tiempo fijo y una duración mínima. Decidir el orden de la lectura en los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento, anotando los libros con sus capítulos en orden, que se van leyendo al menos unos 3 capítulos cada día, ¿sí? Vamos a entonces nosotros a comprometernos a leer la palabra de Dios todos los días, escogiendo un libro, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. No podemos solamente decir un día, bueno, voy a abrir la Biblia y donde caiga, ahí voy a leer. No, tenemos que tener un orden. Creer que la Biblia no solo fue inspirada por Dios cuando fue escrita, con su sentido para los primeros destinatarios, sino que el Dios vivo y personal te está hablando en ella a ti ahora. Por tanto, la lectura no puede ser de simple curiosidad, información o estudio cultural o literario, sino escuchar en actitud de oración a Dios que se comunica. El sentido entonces de leer nuestra Biblia es comunicarnos con Dios vivo que está hablando. La Biblia es el único libro en el que nosotros podemos hablar con el autor cuando la leemos. Fíjense muy bien esto, porque esta afirmación nos lleva a entender cuando tú lees un libro cualquiera, cuando tú lees una novela, un libro de literatura, lo que tú leas, tú no te estás comunicando con el autor cuando la lees, únicamente estás leyendo lo que escribe. Bien, pues la Biblia nos ayuda a abrir esa comunicación con Dios cuando nosotros empezamos a leer desde un pequeño versículo. Entonces es tan importante este libro sagrado que es el alimento y la comunicación para nosotros con Dios. Cuaderno para anotar. Los textos de la palabra que tuvieron especial luz o sentido, anotando la cita y el texto y el significado que te fue revelado y la aplicación concreta a tu vida. En este momento concreto, enseñanzas, iluminación, interpretación, respuestas, invitaciones, amonestaciones que te va haciendo el Espíritu Santo a través de la palabra. Esto va a ser parte de nuestra tarea. Primero, todos los días vamos a destinar por lo menos 15 minutos para la palabra de Dios, iniciando con un libro. Ya ustedes dirán con qué libro. Tendrán que tener un cuaderno que no utilicen para ninguna otra cosa, que únicamente utilicen para la lectura de la palabra. Entonces van a escoger el libro. Vamos a suponer que escogieron el libro del Génesis, ¿no? Van a empezar en su libro, en su cuaderno. Suponiendo que en esta semana lo van a tomar su tema, bueno, pues empezamos, no sé, el día lunes 11 de mayo. Y entonces empezamos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 50. Entonces, eso es lo que alcancé a leer en 15 minutos. Es lo que voy a anotar en mi cuaderno y lo que entendí
de ese tema, ¿no? O sea, de esos versículos. Pues en 7 días creó Dios al hombre, todo lo que nosotros podamos y alcancemos a entender, lo iremos anotando en nuestro cuaderno. Entonces, mañana, suponiendo que inicie el lunes, entonces mañana, entonces martes 12 de mayo, voy a empezar a leer del libro del Génesis, del capítulo 1, del versículo 50 en adelante, ¿no? A lo mejor llego al capítulo 2, al versículo 27. Pues entonces eso voy a anotar. Y así todos los días voy a ir yo haciendo mi lectura. Es decir, que ustedes a lo mejor les va a dar tiempo de leer un capítulo por día. ¿Cuántos capítulos realmente vamos a leer en una semana? Ustedes tendrían que estar leyendo por semana 7 capítulos de uno de los libros que escojan. Puede ser de un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Meditar en tu corazón, dejar penetrar en tu interior, asimilarla como algo profundamente familiar para ti, con la luz del Espíritu Santo, se convertirá en el faro y la antorcha para el camino, el alimento de tu espíritu. Aprender de memoria, a base de frecuente lectura y estudio, ir memorizando innumerables textos de la palabra, importante para el ministerio de la palabra, para tu oración y para la batalla espiritual. Es bien importante, o sea, que nosotros meditemos la palabra, pero también que la memoricemos. A veces decimos, no, es que a mí no se me pega nada, es que yo no me acuerdo de nada, a mí me cuesta mucho trabajo memorizar la palabra, pero sí memorizamos las canciones, sí nos acordamos de cosas anteriores, o sea, es poner interés. Si tú todos los días un versículo te aprendes de memoria, o sea que desde en la mañana o a la hora que tú hagas tu meditación empiezas a repetir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, ya me aprendí un versículo. Mañana continúo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Ya llevo 2 versículos, ahora el que sigue. Y así nosotros vamos aprendiendo y recordando las citas bíblicas que nos sabemos de memoria. Es bien importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios. Todos los días ponernos el propósito. Y si no todos los días, por lo menos en una semana, aprendernos un versículo. Lo más importante es encarnarla, llevarla y aplicarla a la vida, pidiendo al Espíritu Santo. Mi palabra, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, hasta producir aquello a lo que le enviaré. Nunca ninguna palabra de Dios regresa sin haber dado un fruto en nuestra vida, pero depende de nosotros dar frutos en abundancia por la disposición que nosotros tengamos en nuestro corazón. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz, siempre actual, para el que la escucha o la lee en la fe y abierto a la luz del Espíritu. Tiene siempre una fresca novedad, una luz, una invitación, una respuesta para la vida diaria. Quizá tú cuando asistes a misa, cuando escuchas un evangelio, cuando haces tu lectio divina o cuando ves un tema, escuchas la palabra de Dios y no te dice nada en ese momento o te dice algo diferente, pero la vuelves a escuchar en algún otro momento y te dice algo aún más profundo, y eso es porque está siendo una fresca novedad. Siempre es actual, siempre te va a decir algo a ti de manera personal que quizá a tu hermano se lo dice de otra manera. Tu Biblia no debe caerse en tus manos, de tus manos debe ser tu libro predilecto y preferido, incluso entre los libros espirituales que nunca sustituyen a la palabra de Dios. Cada día elige y aparta un buen tiempo para escuchar a Dios, dejarte conducir por Él a través de su palabra. Bien, pues esta semana nuestra tarea es precisamente escoger un tiempo al día que sean 15 minutos, tendiendo a que sea media hora. Quizás si tú tienes la oportunidad de venir en la semana a adorar al Señor en la capilla del Santísimo, pues ahí aprovecha tus 15 minutos. Si no puedes salir, si no te puedes desplazar, pues entonces en tu casa, ahorita que estamos en este momento de contingencia, en tu casa, enciende tu cirio,
Elige 15 minutos que tú puedas y dispongas únicamente para tu oración y todos los días durante esta semana empieza a leerla. Eso no quiere decir que al siguiente tema ya no lo vamos a hacer, no, lo haremos de aquí en adelante, pero que se empiece a convertir en un hábito. 15 minutos de lectura, un capítulo que quizá es lo que te va a dar tiempo de leer en esos 15 minutos, hacer tus anotaciones, escribir en tu cuaderno que vas a llevar aparte para esto, en qué capítulo leíste, de qué capítulo a qué capítulo o de qué capítulo qué versículos leíste de ese capítulo y algo que te haya dejado el Señor. Como segunda tarea de esta semana vamos a tener el ver en cuántas partes se divide la Biblia, cuáles son los libros del Antiguo Testamento, cuáles son los del Nuevo Testamento, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos el Nuevo y la división de nuestros libros de la Biblia entre los profetas, los históricos y todo lo que ya les había mencionado, ¿ok? Entonces tenemos 2 tareas esta semana. De alguna manera yo les haré también llegar esta información a través de algún documento que les harán llegar también sus coordinadores. Entonces, para que también puedan entender un poco mejor el tema. Vamos a terminar nuestro tema con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros, tú que pusiste y depositaste la palabra de Dios en tu corazón y la viviste día con día, que seamos capaces de abrir nuestro corazón para entender esa palabra y ponerla en práctica todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.